Hola, mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a comenzar con el estudio de los autovalores y autovectores. Vamos a comenzar con un ejemplo introductorio que nos permita acercarnos intuitivamente al concepto de autovalores y autovectores, ¿no? Entonces, veamos este ejemplo. Tomamos la matriz A, una matriz de 2 por 2 que está asociada a alguna transformación lineal, y lo que queremos ver es cuál es el efecto que provoca sobre los vectores de R2. Entonces, para esto premultiplicamos A por un vector X cualquiera de R2 y el resultado va a ser en la primera componente, nos va a dar 3X más 2Y, en la segunda X más 4Y. Para que esto sea un poco más fácil de ver, por decirlo de alguna manera, lo que vamos a hacer es tomar un cuadrado con vértice en el origen del lado 1, que está en el primer cuadrante, y lo que vamos a preguntar es en qué se transformará este cuadrado bajo el efecto, digamos, de esta matriz. Veamos entonces en qué se transforman los vértices, ¿no? Bueno, en primer lugar, como es una transformación lineal, sabemos que preserva el origen, por lo tanto el vector nulo se va a transformar en el vector nulo, ¿sí? O sea que el origen se va a preservar. Ahora, para cada uno de los otros vértices, nosotros tenemos que premultiplicar a la matriz A, ¿sí? por cada uno de los vértices. Entonces, A por 1, 0 me devuelve el vector 3, 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo acá, voy a trabajar con esto, ¿sí? Vamos a ponerle acá un color. Cuando yo quiero transformar el 1, 0, o sea, este vector que tengo acá, ¿sí? Este que sería 1, 0, ¿sí? Me va a devolver en realidad el 3, 1, ¿sí? O sea, este vector se transformó en este de acá, ¿sí? O sea, este es el vector X, esto es A por X. Bien, en el segundo, fíjense, cuando yo transformo el 0, 1, o sea, este vector de acá, que era del cuadrado originalmente, ¿sí? Se transformó en el 2, 4, ¿sí? O sea que este vector de acá, este vector X, se ha transformado en el vector 2, 4. Bien. Y fíjense que cuando yo transformo el 1, 1, lo voy a hacer acá con rojo, o sea, este vector de acá, ¿sí? Que correspondía, digamos, al vértice del cuadrado, se me fue acá, 1, 1, ¿sí? Fíjense que este vector X se transforma en el vector 5, 5, es decir, en este vector de acá. O sea, esto es A por X, este es el vector X, ¿sí? Entonces, uno se podría hacer la pregunta de si alguno de los vectores en los que nosotros estamos acá, digamos, transformando, después de esta deformación que ha sufrido, digamos, el cuadrado unitario, conserva la dirección, ¿sí? Entonces, fíjense, el vector 1, 0 se transformó en el 3, 1, que es el que está en azul, ¿sí? Y obviamente no conserva la dirección, fíjense que estos dos vectores no son colineales, ¿no? En segunda instancia, el vector 0, 1 se transformó en el 2, 4, que es el vector amarillo, tampoco conserva la dirección, pero particularmente, si ustedes observan, el vector 1, 1 se transformó en el vector 5, 5, ¿no? Entonces, se produjo en realidad una dilatación de factor 5, ¿sí? Entonces, este vector que yo tengo acá en rojo, cuando lo transformo, ¿sí? Lo que ha pasado es que conserva la dirección y se ha transformado en un múltiplo de sí mismo. Entonces, este vector que mantiene su dirección se denomina autovector y el factor, o sea, el número por el cual se multiplica el vector, o sea, por el cual se ha dilatado, se llama autovalor correspondiente a ese autovector, ¿sí? Fíjense, cuando yo transformé el 1, 1, ¿sí? Haciendo la multiplicación de la matriz A con la que yo estaba trabajando por el vector 1, 1, me dio como resultado el vector 5, 5, ¿sí? Entonces 5 es el autovalor y el vector 1, 1, ¿sí? Es el autovector que corresponde a ese autovalor. Es decir, un autovector es un vector de algún espacio B que al aplicar una transformación sobre él se obtiene un múltiplo de sí mismo. Y el factor por el que se multiplica dicho vector se va a llamar autovalor correspondiente al autovector B.
Es decir, si tenemos una transformación T lineal que va de B en B, en muchas aplicaciones es útil encontrar un vector B tal que la transformada y el vector son paralelos, ¿sí? Este tipo de vectores suelen surgir en el estudio de vibraciones de sistemas eléctricos, de reacciones químicas, en economía, en geometría, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos buscando es un vector que cuando yo lo transformo me dé como resultado un múltiplo de sí mismo, ¿sí? Si el vector B es distinto de 0 y lambda satisface esta ecuación, entonces lambda se llama autovalor de t y B se llama autovector de t correspondiente al autovalor lambda, ¿sí? Una cosa importante es que si B tiene dimensión finita, entonces recordemos que t, o sea la transformación, se puede representar por una matriz A sub t. Esto nos permite entonces dar pie a la siguiente definición, ¿no? Si yo tengo una matriz A de n por n, o sea, una matriz cuadrada con elementos reales, el número lambda, que puede ser real o complejo, se llama autovalor de A si existe un vector diferente de 0, B, en Cn, tal que A por el vector B me da igual a lambda por B, ¿sí? O sea, siempre lo que voy a perseguir es que cuando yo multiplico A por este vector, me va a dar un múltiplo de sí mismo, ¿sí? Una cosa muy importante es que este vector B tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Y una vez que eso sucede, este vector se llama autovector de A. También en algunos libros se puede llamar eigenvector o vector propio, ¿sí? Lo mismo que los autovalores se suelen llamar eigenvalores o valores propios de la matriz A, ¿sí? Nosotros vamos a usar la expresión autovalor y autovector. Ahora una pregunta importante sería, ¿cómo vamos entonces a encontrar los autovalores y los autovectores de una matriz? Comencemos entonces con la ecuación A por B igual a lambda por B, ¿sí? Lo que puedo hacer ahora es restar en ambos miembros lambda por B, esto me va a quedar igualado a 0, y aquí mismo lo que puedo hacer yo es premultiplicar por I, ¿sí? O sea, a toda esta expresión. Fíjense que eso es posible porque la matriz A con la que yo estoy trabajando, recordemos que es una matriz cuadrada, ¿sí? ¿Esto qué me va a dar? Esto me va a dar I por A por B, que acá también podría usar propiedades de las matrices, y esto me queda I por A por B, ¿sí? I por A me da A por B, o sea que esto me termina dando A por B, y acá me va a quedar I por lambda por B, ¿no? Que en realidad acá, si yo uso también las propiedades de los vectores, esto es lo mismo que me quede lambda por I por B, ¿sí? Bien, entonces fíjense, acá yo ya tengo la expresión simplificada de todas esas operaciones que yo hice previamente. Entonces ahora lo que yo puedo hacer es sacar B a la derecha, ¿no? Y entonces me va a quedar como resultado A menos lambda por I, todo esto multiplicado por el vector B igual a 0, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá nosotros? O sea, esto que aparece acá es en realidad un sistema homogéneo de n por n, ¿sí? Porque obviamente la matriz A era de n por n. Entonces lo que vamos a hacer es buscar las soluciones del sistema homogéneo. Un detalle importantísimo es que como B tiene que ser distinto de 0, a mí ¿cuáles son las soluciones que me van a interesar del sistema? No me va a interesar la solución trivial, sino lo que me va a interesar es cuando el sistema tenga infinitas soluciones. Entonces, ¿cuándo nosotros podíamos conseguir infinitas soluciones en sistema? Cuando el determinante de la matriz, entre otras cosas, era igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es eso, utilizar el determinante, igualarlo a 0 y entonces a partir de allí vamos a determinar cuáles son las infinitas soluciones de este sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el determinante de esa ecuación, igualarlo a 0 y esta es lo que se llama la ecuación característica de la matriz A. Bien, veamos entonces el siguiente teorema. Si nosotros tenemos una matriz A de n por n, entonces lambda es un valor propio de A si solo si el polinomio de lambda, ¿sí?, que es igual al determinante de A menos lambda por I, está igualado a 0, ¿sí? Entonces, la ecuación y el polinomio característico son
La ecuación 3 es la que acabamos de ver, se llama ecuación característica de A. P de lambda se llama polinomio característico de A, ¿sí? Y las raíces de ese polinomio son los autovalores de A, ¿sí? Entonces, fíjense, P de lambda es un polinomio de grado n, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una matriz A de orden 5 por 5, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? P de lambda va a ser de un polinomio de grado 5. Según el teorema fundamental del álgebra, cualquier polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, o sea que este polinomio de lambda va a tener 5 raíces, ¿no? Obviamente contando multiplicidades. Esto es, algunas de las raíces pueden repetirse y ser raíces dobles, triples o cuádruples, digamos en algún caso, ¿sí? Pero por más que se repita alguna de sus raíces, este polinomio tiene 5 raíces. Bien, comencemos entonces con un ejemplo. Supongamos que yo tengo la matriz A, que es la matriz 3, 2, 1, 4, ¿sí? Y lo que yo quiero hacer es encontrar los autovalores, ¿no? Encontrar autovalores de A. Bien, entonces vamos a lo siguiente. En primer lugar, lo que yo tengo que hacer es encontrar el polinomio característico. El polinomio característico es un polinomio que depende de lambda, ¿sí? Entonces lo que tengo que calcular es el determinante de ¿quién? De A menos lambda por I. O sea, lo que yo tengo que hacer es construir la matriz A menos lambda por I, ¿sí? ¿Quién va a ser la matriz A menos lambda por I? Va a ser una matriz en la que yo voy a restar lambda en la diagonal. O sea, inicialmente sería 3, 2, 1, 4, menos, fíjense, lambda por I es esta matriz, lambda 0, 0 lambda. Entonces, en términos prácticos, siempre voy a hacer en la diagonal, voy a restar lambda. Acá me va a quedar 2, acá 1 y acá me va a quedar 4 menos lambda, ¿sí? Una vez que yo encontré esta matriz, ¿sí? A menos lambda por I, voy a calcular el determinante. Entonces acá tengo el determinante de A menos lambda por I. En este caso tengo un determinante de 2 por 2, muy fácil de encontrar. ¿Sí? Voy a escribir todos los pasos, 3 menos lambda, 2, 1, 4 menos lambda. Fíjense que acá vamos a hacer entonces el producto entre 3 menos lambda por 4 menos lambda menos 2. ¿Sí? Bueno, acá tenemos que estar ya afilados, digamos, con el cálculo de determinantes, ¿no? Bien, yo voy a entonces encontrar esto. Yo hago las cuentas, acá esto me da la ecuación siguiente. Lambda al cuadrado menos 7 lambda más 10. Quiere decir que el polinomio característico, o sea, P de lambda, que es igual al determinante de A menos lambda por I, me dio como resultado lambda cuadrado menos 7 lambda más 10. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para poder encontrar los autovalores a este polinomio característico igualado a 0? Veamos esto. A es de orden 2 por 2. Y el polinomio característico que yo obtengo me dio, obviamente, un polinomio de orden 2. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que esto tenga dos raíces. No quiere decir que sean reales, ¿sí? Que sean iguales, perdón, pero sí va a tener, digamos, dos raíces, por el teorema fundamental del álgebra. Entonces yo acá calculo las raíces, en este caso yo voy a tener la raíz 1, lambda 1 que vale 2, ¿sí? Y la siguiente, lambda 2, a mí me dio 5, ¿sí? Quiere decir entonces que los autovalores de A, los autovalores de A son lambda 1, en este caso me dieron diferentes, igual a 2, y lambda 2 igual a 5. Bien, entonces, utilizando el polinomio característico, que es igual al determinante de A menos lambda por I, lo igualamos a 0 y de ahí obtenemos los valores de lambda 1 y lambda 2.
Bien, veamos que nosotros teníamos entonces la matriz A, cuyas componentes eran 3, 2, 1 y 4, ¿sí? Y a partir de acá obtuvimos los valores lambda 1 igual a 2, lambda 2 igual a 5, ¿sí? Trabajando con el polinomio característico e igualándolo a 0, ¿sí? Bien, ¿cómo podríamos a partir de esto entonces encontrar los autovectores de la matriz? Porque fíjense, la definición de autovector nos dice que es un vector B tal que cuando lo multiplico por A me da lambda por B, ¿sí? Quiere decir que lambda y B no son independientes, ¿sí? Entre sí. Entonces yo voy a recurrir a la siguiente ecuación, ¿sí? Nosotros teníamos A menos lambda por I, ¿sí? Todo esto por el vector B igual a 0, ¿sí? Entonces fíjense, si yo reemplazo acá el valor de lambda, ¿sí? Por los autovalores que a mí me dieron, o sea, en este caso voy a tener que hacer dos reemplazos, uno con 2 y otro con 5, puedo resolver acá el sistema homogéneo en esta ecuación y ver cuáles son los resultados, cuáles son los vectores, digamos, que forman parte de la solución de este sistema homogéneo, ¿sí? Entonces voy a hacer exactamente eso. Entonces, en primer lugar, que voy a tomar lambda 1 igual a 2, ¿sí? Entonces voy a hacer A menos lambda por I. Lambda no, ya directamente le voy a poner el valor, ¿sí? O sea que esto es A menos 2 por I. Fíjense que esto es hacer la matriz 3, 2, 1, 4, ¿sí? Menos 2 por i es en la diagonal colocar 2, ¿no? O sea, 2 por i es multiplicar esto. O sea que en la forma práctica sería 3, restar, digamos, en la diagonal siempre el valor de lambda. O sea, acá sería 3 menos 2, acá tendríamos 2, 1 y 4 menos 2. Acá está el 1 y acá tengo 4 menos 2. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora entonces cómo me da el resultado de esta matriz. Vamos a borrar este 1 que quedó acá. Entonces, fíjense, A menos 2i me da como resultado, 3 menos 2 me da 1, 2, y acá voy a tener 1, 4 menos 2 me da 2. Bien, entonces fíjense, lo que yo tengo que ahora hacer es resolver este sistema homogéneo, ¿no? Tengo 1 y 2. Si yo resuelvo el sistema homogéneo, acá vamos a poner resuelvo el sistema. Si yo resuelvo este sistema homogéneo, fíjense que la primera y la segunda fila son iguales, ¿no? Por lo tanto, esto va a tener una variable libre. Bien, entonces, bueno, trabajémoslo de esta manera. ¿Cómo me va a quedar? Fíjense, yo tengo 1, 2, resto la primera y la segunda fila, y acá me va a quedar 0 y 0. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las soluciones del sistema homogéneo? Obviamente voy a tener que parametrizar una de las incógnitas. En este caso, por ejemplo, yo voy a decir que x2 vale t. Y entonces x1 va a valer menos 2t. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La solución va a ser la siguiente. T, o sea, va a estar dada en función de quién? De t por menos 2, 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, este vector que obtengo acá va a ser el vector b sub 1, correspondiente a quién? Al autovalor lambda sub 1. ¿Sí? Entonces, para lambda sub 1, el autovector correspondiente es el vector b sub 1. Incluso más, uno podría pensar en cuál es el espacio que está siendo generado por este vector b sub 1, ¿no? Entonces podemos decir el espacio que está siendo generado por este vector 1 es obviamente el que va a estar siendo generado por este vector. En este caso nos dio un solo vector, ¿no?
puede darnos más de uno. Ya vamos a ver algún otro ejemplo. Entonces es el espacio que está siendo generado por el menos 2, 1. ¿Sí? Entonces, para cada autovalor, yo tengo un vector correspondiente, un autovector correspondiente, que lo obtengo reemplazando, ¿sí?, en la ecuación a menos lambda por i, reemplazo el valor de lambda por el valor que obtuve, ¿sí? Obtengo, digamos, una matriz y a partir de esta matriz que obtengo resuelvo el sistema homogéneo. Una vez que resuelvo el sistema homogéneo, busco, digamos, cuál es la solución y él o los vectores, digamos, que obtengo ahí van a ser el autovector correspondiente a quién, al autovalor determinados. En este caso, para lambda 1 igual a 2, tengo el vector, el autovector b sub 1 correspondiente a lambda 1, ¿sí? Y este vector, a su vez, va a generar un cierto espacio, ¿no? Entonces, este espacio se llama también espacio propio o autoespacio o eigenespacio, correspondiente a quién? Al autovector b sub 1 correspondiente al autovalor lambda sub 1. De la misma manera podemos hacer para el otro autovalor. Entonces, por ejemplo, para 2, para lambda 2 igual a 5, ¿qué voy a hacer? A menos 5 por lambda. ¿Sí? O sea, el mismo procedimiento. Reemplazo lambda por el autovalor que me dio. ¿Sí? Esto no es otra cosa sino que restar 5 en toda la diagonal. O sea que acá me va a quedar 3 menos 5. Voy a tener 2. 1 y acá voy a tener 4 menos 5. ¿Sí? Fíjense, esta matriz me va a dar como resultado menos 2, 2, 1, menos 1. ¿Sí? Resuelvo este sistema homogéneo y a partir de acá voy a encontrar el autovector correspondiente. ¿Sí? O sea, utilizando el mismo procedimiento anterior, yo encontré que el autovector que le corresponde, o sea, el b sub 2, que corresponde al autovalor 2, me dio como resultado el vector 1, 1. ¿Sí? Acá, digamos, hay un puntito suspensivo, porque acá tenemos que resolver el sistema, parametrizar, digamos, las variables libres, ¿sí? Y obtengo entonces el autovector 2, que corresponde a quién? Al autovalor 2. Y a su vez, este autovector 2 va a generar un espacio propio, ¿sí?, que va a ser E sub 2, le voy a llamar, y es el espacio que va a generar el autovector 2. En este caso va a estar siendo generado ¿por quién? Por el vector 1, 1. Entonces, para cada matriz A de n por n, yo puedo tener un autovalor determinado, un autovalor no, autovalores, ¿sí?, los cuales voy a obtener con el polinomio característico igualado a 0. Una vez que yo tengo esos autovalores, como en este caso nosotros encontramos que era lambda 1 y lambda 2, puedo encontrar los autovectores correspondientes. ¿Cómo voy a encontrar los autovectores? En esta ecuación reemplazo a menos lambda por i por cada uno de los autovalores, ¿sí? Cuando yo hago este reemplazo a menos lambda por i, obtengo una matriz. Acá resuelvo el sistema homogéneo, ¿sí? Una vez que resuelvo el sistema homogéneo, veo cuál o cuáles son los vectores que generan este sistema homogéneo y esto, digamos, en este caso va a ser el autovector correspondiente al autovalor con el que yo estoy haciendo el cálculo, digamos, de esta primera matriz. Y además, este autovector genera un espacio que se llama autoespacio, correspondiente a quién? Al autovector b sub 1 correspondiente al autovalor lambda sub 1. ¿Sí? Generalmente acá abajo se le suele poner e sub 1 o también se le suele escribir, por ejemplo, voy a escribir acá con rojo, e lambda 1, ¿no? O sea que en realidad este autoespacio corresponde al primero de los valores de lambda, ¿no? Entonces, autovalor, autovector y autoespacio están todos obviamente relacionados uno con otro.
Entonces, dado lo que hemos hecho recién, vamos a definir qué es un espacio propio, ¿no? Entonces, si yo tengo un valor propio o un autovalor de A, el subespacio E sub lambda es el conjunto de todos los vectores B, ¿sí?, que resuelven esta igualdad, A por B menos lambda por B. ¿Sí? Fíjense que en definitiva esto que nosotros tenemos acá es lo mismo que nosotros hacemos cuando hacemos A menos lambda por I, ¿sí?, por B igual a 0, ¿sí? O sea, este es el conjunto de todos los vectores que son solución del sistema homogéneo con la matriz A menos lambda por I, ¿sí? Entonces, este espacio se llama espacio propio o autoespacio de A correspondiente al valor propio lambda, ¿sí? Por eso digo, los valores propios obviamente están asociados a los autovectores o a los vectores propios y a su vez estos están asociados ¿a quién? A los autoespacios E sub lambda, ¿sí? Entonces, hay un teorema que nos dice que si lambda es un valor propio de A, donde obviamente es una matriz de n por n, y E es el autoespacio, digamos que corresponde a ese lambda, entonces E sub lambda es un subespacio de Cn, ¿sí? Entonces, esta demostración es muy sencilla porque parte exactamente de la ecuación que nosotros trabajamos, ¿no? Cuando yo hago A por B menos igual, perdón, a lambda por B, entonces lo que yo hago, esto ya nosotros lo trabajamos, esta igualdad es lo mismo que trabajar con A menos lambda por I por B igual a 0. Y en realidad esto nos remite ¿a quién? Al espacio nulo de la matriz A menos lambda por I, ¿sí? Por eso nosotros resolvemos el sistema homogéneo, porque lo que estamos encontrando en definitiva es el espacio nulo de esta matriz. Y nosotros en unidades previas ya hemos visto que el espacio nulo de esta matriz es un subespacio, en este caso, de Cn. Pasemos un poquito en limpio entonces, ¿cómo vamos a encontrar los autovalores, los autovectores y los espacios propios de una matriz? Recordemos que tenemos muchas formas de nombrar autovalores, eigenvalores, ¿sí?, o valores propios, autovectores, eigenvectores o vectores propios, autoespacios, eigenespacios o espacios propios, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el polinomio característico. ¿Quién es el polinomio característico? El determinante de A menos lambda por I, ¿sí? Entonces, primero encuentro en la matriz A menos lambda por I, o sea, resto lambda en toda la diagonal, ¿sí? Y luego le calculo el determinante. Una vez que yo encontré este polinomio característico, ¿qué voy a hacer? Lo voy a igualar a 0. Y cuando yo lo igualo a 0, me va a dar las raíces, lambda 1, lambda 2, lambda m. Bueno, acá dependerá obviamente de qué grado es la matriz, va a ser el grado del polinomio característico y la cantidad de raíces que yo tenga, ¿sí? Acuérdense que acá las raíces se pueden repetir o no, pero tengo que encontrarlas a todas, ¿sí? Entonces, una vez que yo encuentro esto, todos estos valores de lambda van a ser los autovalores de A. Cuando yo encontré estos valores de lambda, ¿qué voy a hacer? Voy a ir por cada uno de esos valores a resolver este sistema, ¿no? O sea, hacer A menos lambda por lambda sub I, digamos, por I por B igual a 0. O sea, lo que yo quiero acá es resolver el sistema homogéneo, ¿está bien? Entonces calculo quién es A menos lambda por I con los valores particulares de lambda, ¿sí? Y a partir de acá, cuando resuelvo el sistema homogéneo, encuentro ¿qué cosa? Los autovectores, ¿sí? ¿Quiénes son los autovectores? Y los vectores que van a resolver este sistema homogéneo, ¿sí? Y cuando yo encontré estos autovectores, ¿qué hago? El espacio que generen cada autovector va a ser el espacio propio de cada autovalor lambda sub i, ¿sí? Bueno, una observación no trivial, digamos, es que generalmente este paso, el paso 2 de encontrar las raíces, suele ser el más difícil. ¿Por qué? Está bien, si nosotros trabajamos con raíces, con un polinomio de orden 2, de orden 3, incluso lo podemos, digamos, sacar ya cuando es más grande, bueno, cuesta un poquito más poder calcular las raíces, ¿sí? Vamos a ver entonces un ejemplo completo donde nosotros podamos trabajar con todos estos pasos. Vamos a trabajar en este caso con una matriz de orden 3, ¿sí? Entonces sea la matriz A, 3, 2, menos 1, 2, 3, 1 y 0, 0, 5, ¿sí? Entonces quiero, a partir de esta matriz A, encontrar
los autovalores, los autovectores y los autoespacios de esta matriz. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los autovalores, ¿sí? Entonces, hallar los autovalores. Fíjense, para encontrar los autovalores, ¿qué hacemos? El polinomio característico en términos de lambda, ¿no? ¿Y esto quién es? Encontrar el determinante de A menos lambda por I e igualarlo a 0. Encontrar las raíces de este polinomio y esos van a ser los autovalores. Bien, entonces yo voy a calcular el determinante de A menos lambda por I. Fíjense que acá es restar lambda en toda la diagonal, o sea, acá me va a quedar 3 menos lambda, acá me va a quedar 3 menos lambda y acá me va a quedar 5 menos lambda. ¿Sí? Acá 2 menos 1, 1, 2, 0, 0 y 5. ¿Sí? Bueno, fíjense qué importancia de poder ver cómo yo voy a calcular el determinante, ¿no? O sea, yo en mi caso voy a usar esta fila, ¿sí? Voy a hacer desarrollo por cofactores utilizando o arrancando, digamos, por acá. Entonces voy a tener 5 menos lambda, ¿sí? Por, y acá me va a quedar el determinante, lo voy a escribir, que se vea bien, el determinante de 3 menos lambda, ¿sí? Acá 2, 2 y 3 menos lambda. Bueno, hago los cálculos, acá me va a quedar 5 menos lambda por, yo las cuentas ya las hice y acá me quedó 3 menos lambda cuadrado menos 4. A ver. Bien. Entonces, todo esto que yo tengo acá lo tengo que igualar ¿a quién? A 0. Bueno. Acá esto va entre paréntesis, ¿sí? Porque tengo 3 menos lambda por 3 menos lambda, menos 4 igual a 0. Bien. Fíjense la importancia de, esto es un producto, de recordar lo que por ahí incluso hemos trabajado en el curso de ingresos, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando yo tenía un producto igual a 0? ¿Sí? Para poder resolver esto, yo acá no voy a multiplicar todo, no voy a desarrollar, porque yo tengo algo de este tipo, A por B igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Sí? Entonces voy a usar esto. ¿Qué voy a usar? Que 5 menos lambda tiene que darme 0 o que toda esta ecuación 3 menos x al cuadrado menos 4 me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo ya acá descubrí que lambda 1 tiene que valer 5, o sea, encontré el primero de los autovalores. De esta ecuación yo hago todo el desarrollo, me termina quedando lambda cuadrado menos 6 lambda más 5 igual a 0. ¿Sí? Y de acá yo saco las dos raíces, o sea, lambda 1, lambda 2 sería, perdón, en este caso, igual a 5. Y por otro lado, lambda 3 igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo ya conseguí los autovalores. Lambda 1 igual a 5. Lambda 2 igual a 5, o sea, tengo una raíz duplicada. ¿Sí? Y lambda 3 igual a 1. ¿Sí? Entonces, los voy a escribir acá. Fíjense, cuando yo tengo una raíz duplicada, nosotros, de acuerdo a la cantidad de raíces que, digamos, simples o dobles que tenga, hablamos de la multiplicidad algebraica, ¿no? O sea, la cantidad de veces que se repite una raíz es la multiplicidad algebraica. Entonces yo digo acá, los autovalores son, ¿sí? Entonces fíjense, lambda 1 es exactamente igual a ¿quién? A lambda 2. Y esto es igual a 5. O sea, como tengo una raíz doble, yo voy a decir acá que la multiplicidad algebraica, o sea, la cantidad de veces que aparece esta raíz, es 2.
No quiere escribir el lápiz. Vamos. Bien. Y entonces, cuando yo digo lambda 3 lambda 3 igual a 1, entonces, ¿qué multiplicidad algebraica va a tener este? Este autovalor va a tener multiplicidad algebraica 1. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lambda 1, lambda 2, multiplicidad algebraica igual a 2. Acá, ¿sí? Lo vamos a escribir mejor. Multiplicidad algebraica 2. Y lambda 1 va a tener multiplicidad algebraica 1. Esto va a tener un sentido, después lo vamos a volver a trabajar, pero es importante que lo puedan, digamos, lo puedan entender, ¿no? Entonces, ya encontré los autovalores, lo que voy a hacer a partir de ahora es encontrar los autovectores correspondientes a cada uno de estos autovalores. Bien, encontremos entonces, en segundo lugar, hallemos los autovectores, ¿sí? Recordemos que los autovectores, o sea, yo tenía la matriz A, que era 3, 2, menos 1, 2, 3, 1, 0, 0, 5, ¿no? Entonces tengo que ponerlos en función de quién, de los autovalores. Entonces yo tengo, en primer lugar, tengo lambda 1 igual a lambda 2 igual a 5, ¿no? Y por otro lado tengo lambda 3 igual a 1. Entonces, con lambda 1 igual a 5, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la matriz A menos 5 por I. ¿Sí? O sea, recordemos que lo que estamos haciendo es esto por el vector B igual a 0. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar con la matriz A menos 5 por I y a esto le vamos a calcular, vamos a resolver el sistema homogéneo. Entonces acá que me va a quedar 3 menos 5, ¿sí? Es en la diagonal restar 5. 2 menos 1, 2, 3 menos 5, 1, 0, 0, 5 menos 5. Uy, se me fue acá. Este 0. Y acá tenemos 5 menos 5. Bien, entonces acá me termina quedando la siguiente matriz. Menos 2, 2, menos 1, 2, menos 2, 1, 0, 0, 0. Bien. Si observamos, la segunda fila es múltiplo de la primera, por lo tanto esto, trabajando obviamente acá con la reducción gaussiana o de Gauss-Jordan, me va a quedar de la siguiente manera. 1, 1 menos 1 medio, y acá me va a quedar 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fíjense, lo que nosotros estamos haciendo es resolver el sistema homogéneo, y la única columna que tiene pivot es la primera. Por lo tanto, yo acá voy a tener dos variables libres que corresponden a la segunda y a la tercera columna, ¿sí? Entonces yo podría decir x3, le voy a poner algún parámetro, en este caso le voy a llamar t, a x2 le voy a poner un parámetro que le voy a llamar s, y x1 va a estar dado en función de s y de t. O sea que esto va a ser un medio de t menos s, ¿sí? Entonces, ¿quién es la solución? La solución va a ser, si nosotros la escribimos, me va a quedar un medio de t menos s, s y t. O es lo mismo que s por menos 1, 1, 0, más t por un medio, 0, 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, estos vectores que yo tengo acá van a ser los que están generando la solución del sistema homogéneo. A este le voy a llamar B sub 1, a este le voy a llamar B sub 2. Quiere decir que el autovalor lambda 1 y lambda 2, digamos igual a 5, están generando dos autovectores.
Entonces, ¿quién es el espacio generado por lambda 1? Va a ser el espacio generado ¿por quién? Por los vectores menos 1, 1, 0 y 1 medio, 0, 1. ¿Sí? Bien, fíjense que nosotros en el ejemplo anterior, los autoespacios o el espacio propio o el espacio generado por el autovalor lambda 1 en este caso, en el caso anterior nos había dado un solo vector. En este caso, este autoespacio nos ha dado dos vectores, o sea, dos vectores que están generando eso. O sea, la dimensión de este E sub lambda 1 es igual a 2. Esta dimensión del autoespacio o del espacio propio se llama multiplicidad geométrica. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de multiplicidad. Por un lado, la multiplicidad algebraica, que tiene que ver con ¿quién? Con las raíces del polinomio característicos. De acuerdo a cuántas veces se repite la raíz, es la multiplicidad algebraica. Y la multiplicidad geométrica se define como la dimensión del autoespacio o del espacio propio que genera un autovalor determinado. ¿Sí? Entonces, repasamos, tenemos el autovalor, encontramos los autovectores, en este caso b sub 1 y b sub 2 son autovectores correspondientes a lambda 1 igual a 5, y el autoespacio generado por ese autovalor es E sub lambda 1. ¿Sí? Entonces, para lambda 1 igual a 5, o sea, este sería el autovalor, ¿sí? Tenemos b sub 1 igual a menos 1, 1, 0, ¿sí? Y b sub 2 igual a 1 medio, 0, 1, este 1 medio se ve poquito, estos serían los autovectores, y por otro lado tenemos el espacio propio E sub lambda 1, ¿sí? Que viene a ser el autoespacio o el espacio propio de este autovalor, digamos, determinado. ¿Sí? O sea que a partir del autovalor podemos encontrar todos los autovectores y también el espacio propio. ¿Sí? Bien, vamos entonces con el siguiente autovalor, los autovectores o el autovector que genera ese autovalor y el espacio propio que también genera. Bien, ahora veamos con lambda 3 igual a 1, ¿sí? Recordemos que la matriz A era esta, 3, 2, menos 1, 2, 3, 1, 0, 0, 5. ¿Sí? Entonces, cuando hago A menos lambda por I, o sea, lo que yo tengo que perseguir es esto, A menos lambda por I por el vector B igual a 0, ¿sí? O sea, tenemos que resolver este sistema homogéneo. Entonces acá me queda 3 menos 1, 2, menos 1, 2, 3 menos 1, 1, 0, 0, 5 menos 1. Bien, bueno, yo acá ya he hecho las cuentas. Acá obviamente también hay unos puntitos suspensivos, hacen la reducción y demás, y a mí me queda de la siguiente manera. 1, 1 menos 1 medio. ¿Sí? Esto ya nosotros lo hemos trabajado bastante. Y acá me queda 0, 0, 1. ¿Sí? Fíjense entonces, si yo me fijo cuáles son los vectores que tienen pivot, o sea, los vectores columnas que tienen pivot vendrían a ser la primera columna, ¿sí? Y la tercera columna. Por lo tanto, yo tengo solamente una variable libre que corresponde a la segunda columna, ¿sí? Esto es importante aprender a verlo. Fíjense, la primera y la tercera tienen pivot, la segunda no tiene pivot, por lo tanto, la segunda va a ser la variable libre. Entonces quiere decir, acá ¿qué es lo que va a pasar? X3, ¿cuánto va a valer? Recordemos que acá yo estoy resolviendo el sistema homogéneo, ¿no? Entonces tengo que ver qué pasa con este y con este. X3, si yo acá en las soluciones tengo 0, 0, 0, X3 va a valer 0. X2 se va a comportar libremente, por lo tanto va a valer T. Y X1 va a valer
menos 1/2, o sea, 1/2 por 0, que eso me da 0, y acá me va a quedar menos t. ¿Sí? Quiere decir que entonces el vector va a estar siendo generado ¿por quién? Por menos 1, la solución, perdón, por menos 1, 1, 0. ¿Sí? O sea, acá tenemos menos t, esto ya lo sabemos hacer, t0, y esto me da t por menos 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, el autovector que le corresponde es menos 1, 1, 0. ¿Sí? Y el autoespacio que corresponde a lambda 3, en este caso, ¿sí? Es el autoespacio que está siendo generado, ¿sí? O el espacio propio que está siendo generado ¿por quién? Por el vector menos 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la multiplicidad geométrica? En este caso sería 1. ¿Por qué? Porque la dimensión de E sub lambda 3 me da igual a 1. ¿Sí? O sea, tengo un solo vector que está generando todo este autoespacio o este espacio propio. ¿Sí? Entonces, fíjense, de nuevo, para lambda igual a 1, el autovector que corresponde es b menos 1, 1, 0, y el autoespacio es el que está siendo generado por este vector, por el menos 1, 1, 0. En el próximo video veremos cómo se relaciona la multiplicidad algebraica con la multiplicidad geométrica y qué forma o cómo van a ser, digamos, los autovectores cuando los autovalores de la matriz son todos diferentes. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.